Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen. Bueno, Manu, para vos, ¿qué carajo es el diseño? ¿Qué carajo es el diseño? Para mí el diseño es darle significado a las cosas, y eso viene principalmente etimológicamente del latín de designar, de dar signos a lo que hacemos, pero particularmente para mí es que ese significado conlleve una reacción emocional en la persona a la cual toca el diseño en todas sus variantes. Creo que es eso, y si le puedo sumar algo más, es lo que se dice como que el mejor diseño es el menos diseño posible, digamos, ¿no? Ya sea una manifestación tangible como invisible o intangible, creo que cuanto menos es más en ese sentido. ¿Qué rol juegan las emociones en el proceso de diseño? ¿Qué implica escalar un estudio de diseño de 3 a 50 colaboradores? Hoy hablamos con Manu Torres, diseñador industrial que hace más de 15 años navega la intersección entre el diseño estratégico y el research. Durante más de 10 años trabajó en Round Feather, liderando proyectos con algunas de las marcas más importantes del mundo, implementando su metodología Design for Happiness. Hoy es cofundador de Unspoken, una consultora que busca traer las emociones al centro del proceso de diseño. Hablamos sobre el rol de las emociones en el proceso de diseño, sobre cómo ser mejor líder y cómo escalar equipos de diseño. Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Manu. ¿Cómo hacemos que lo menos sea más? Bueno, hay un dicho, vamos con el inglés de vuelta, de Spanglish: the simplest way to achieve simplicity is through thoughtful reduction. Básicamente, la forma más simple de conseguir la simplicidad es la reducción cuidadosa. O sea, porque el diseño tiende a agregar, nunca hacemos el trabajo deconstructivo de reducir. Entonces creo que un ejercicio para hacer eso es frente siempre buscar a menos y no a más. ¿Y cómo empieza un proceso de diseño? En un caos. Comienza con mucha incertidumbre, como todo proceso de diseño inicia, pero también con dos polos opuestos. En mi caso, el polo de consultor, y en el polo opuesto, el polo del cliente, porque en mi caso yo trabajo en mi consultoría. Entonces la incertidumbre es mutua, y todo se inicia en ese proceso en tratar de equilibrar esos dos polos para encontrar un común acuerdo de lo que se busca realizar. Tanto el cliente con sus necesidades, como yo como consultor y mi equipo como experto en ayudar desde el diseño. Entonces comienza con ese juego de tira y afloje, no entregando de más ni tampoco pidiendo de más tampoco, ¿no? Porque al fin y al cabo uno trabaja para un cliente y tiene que satisfacer sus necesidades, pero también a uno lo contratan porque tiene una expertise que el cliente no tiene o carece internamente como capability, digamos. Me gusta esta metáfora quizás de los dos polos, porque de alguna manera ecualiza a los dos en el nivel de incertidumbre que tienen, ¿no? En general, cuando se habla del cliente, se arma todo como un universo alrededor de lo que piensa el cliente y lo que el cliente quiere y la razón que tiene que tener el cliente. Uh-huh. Y en realidad, claro, ni el cliente sabe qué es lo que vos vas a entregar, ni vos sabes con qué va a venir el cliente o qué te va a pedir o por qué te necesita. Preciso. Y entonces en este juego de repente hay algo interesante de reconocer que al final estamos en esa misma... Sí, que la confianza es mutua. En esa incertidumbre se inicia el proceso, porque el cliente, y cuando digo cliente no digo usuario, ¿no? Ahí también hay que diferenciar clientes y que nos contrata para un proyecto. Viene con todos sus conocimientos, pero también con sus sesgos. Y así como nosotros venimos con nuestro conocimiento y nuestras incertidumbres del negocio del cliente, ¿no? Pero hay un tercer, stakeholder o actor clave, que es para quién estamos innovando, diseñando, que es ya sea el usuario final, su cliente de nuestro cliente, o un empleado, porque puede ser un B2B o puede ser una innovación para el equipo de recursos humanos de una empresa. Y al principio, cuando definías el diseño, hablaste de las emociones, y sabemos que trabajaste con una metodología muy particular que se ancla en toda la empatía y la importancia de las emociones a la hora de investigar. ¿Nos podrías contar más sobre esto y cuál es la diferencia de otros approaches? Por supuesto. Nos podemos ir largo en tiempo y en expandido. Bueno, mi primera exposición a entender o a utilizar las emociones como
una herramienta fundamental del diseño es cuando estudié mi máster en TU Delft, en Holanda, donde había un curso en particular que era Emotion o Design for Emotions, o sea, diseñando para las emociones, que en ese particular momento no le presté mucha atención, lo hice el curso, pero no me llamó tanto, pero después en mi primera experiencia laboral con la consultora con la cual estuve durante 10 años, fue donde realmente fuimos el hueso en esta metodología. Esa consultora, Brown Feller, yo fui el segundo empleado en ser contratado y fue creciendo hasta 50 personas, y nos gustaba decir que teníamos nuestra metodología propietaria en entender las emociones de las personas, diseñar para la felicidad, pero anclado en las emociones. ¿En qué se basa? Se basa principalmente no en diseñar para las emociones per se, sino en utilizar las emociones como puerta de entrada a entender lo que las personas no pueden articular con palabras. Las emociones en el cerebro están ancladas en una parte de la cabeza que no controla el lenguaje, pero sí las emociones. Entonces, por eso es muy difícil explicar una emoción con palabras, porque nos trabamos o no tenemos todos los vocabularios. Pero hay ciertas herramientas o técnicas para poder evocar una emoción o tratar de explicar una emoción, que es la técnica de elicitación de metáforas. Cuando usamos una metáfora, la gente entiende la explicación sin la palabra. Puede ser una metáfora verbal o una metáfora visual, que es mucho más impactante, ¿no? ¿Tenés algún ejemplo de eso? Sí, por supuesto. Siempre uso el mismo ejemplo contra mis clientes también, pero estábamos haciendo un proyecto para una entidad financiera acá en Estados Unidos que digamos, comercializa fondos y préstamos y demás, y estábamos tocando el tema de los student loans, es decir, los préstamos para estudiantes. Acá en Estados Unidos muy generalmente se sacan préstamos para estudiar. Y en una de las ejercicios que hicimos con un participante, le pedimos que la pregunta es: ¿qué imagen se te viene a la cabeza cuando pensás en un student loan? Y esta persona puso una foto de un pato floto, o sea, la vista lateral de un pato donde se ve el pato por encima del agua y las patas abajo. A primera instancia dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el student loan? Cuando uno le pide explicar, es donde la metáfora hace clic de la emoción. Por encima, y la explicación era una madre de 2 chicos que estaba contribuyendo para los loans, y decía: por encima del agua me siento como que soy muy elegante nadando tranquilamente por el lago, por debajo del agua estoy pedaleando a más no poder para pagar mi loan. Entonces, ese tipo de herramienta, ¿de qué sirve en realidad eso? Más allá de entender emociones, porque después el cliente puede utilizar ese tipo de lenguaje para comunicar sus productos, claro, de manera más asertiva. Entonces, las emociones son el punto de entrada. Después, una vez que entendemos lo que llamamos necesidades no insatisfechas, sino no articuladas, es decir, que no se pueden articular, a través de un par de herramientas, encontramos que las emociones son también una respuesta a 2 conflictos que tenemos internamente. Todos queremos ser fit y hacer ejercicio, pero a todos nos gusta comer chocolate. Entonces siempre eso lo llamamos dilemas emocionales. Todo el mundo experimenta a diario dilemas emocionales de distinta índole, y para nosotros ese es el punto de partida de innovación y diseño. Aplica a cualquier industria, a cualquier tipo de usuario. Solo falta entenderlos desde el punto de emoción y entender cuáles son esos concerns, esas preocupaciones latentes que tenemos las personas en el contexto de la industria de nuestro cliente. Me parece súper interesante y me pregunto si la persona que contestó, por ejemplo, este ejemplo del pato, se dio cuenta de por qué era un pato recién cuando lo pudo poner en palabras, o ya lo tenía y le vino el pato a la cabeza porque ya sabía qué sentía. ¿Cómo se dice? Underestimate. Subestimamos muchísimo la creatividad de las personas que no son del ámbito del diseño. Estoy seguro que esa persona no sabía hasta que uno le hizo una pregunta, y es una pregunta asincrónica. ¿A qué me refiero? No fue en vivo, sino fue en un ejercicio de journals, de diario que uno le manda al usuario. Entonces, le das 5 minutos a la persona y las personas son creativas. Y hoy con AI, no sé si vamos a hablar de eso, también más aún, porque uno puede crear una metáfora de nada y buscar la representación visual a través de un AI, ¿no? No íbamos a hablar de AI, pero ¿qué opinas del AI en research? Bueno, siempre hay que... una vez había ido a una charla de Norberto... ¿Cómo se llama usted? Chávez, creo que era Chávez. Suena. No sé, tiré uno que me sonaba esto que no sabe, pero fui a una charla cancelarse. Y siempre decía, siempre hay que tener un pie en cada balsa, digamos, ¿no? Y creo que con el AI hay que hacer lo mismo. Yo lo considero una herramienta súper potente, pero tampoco que nos atonte.
¿no? Usarla para elevarnos, por un lado. En el research creo que también, y yo en mi situación actual, donde estoy lanzando mi consultora, donde tengo un equipo muy chico y tengo que eficientizar al máximo, estoy aprovechando la AI para sacarme provecho de las cosas que se pueden hacer, que son las más transaccionales. Inevitablemente siempre hay un filtro humano de la capacidad que nosotros vamos a poner como researchers en este caso para fine tune, ¿no? Para retocar lo que queremos hablar. Y ahí, no sé si viste esta herramienta que salió hace poco que se llama Synthetic Users. No. Que básicamente es una AI que te crea usuarios falsos. Según la data que vos le das o con lo que vos le alimentás para testear. Claro, usa un concepto. Uh-huh. O sobre todo información más cualitativa sobre cómo se siente la persona. Bueno. ¿Qué opinas de eso en relación a como las emociones? ¿Podría llegar a reemplazar el research? Buena pregunta. Primero porque justamente en dando clases acá en Parsons con el equipo docente, se me ocurrió un término nuevo en el research, que es la combinación de primary and secondary, ¿no? Que es, ¿cómo sería? Secondary. Precondary. Creo que ese es el término. Porque lo que acabas de describir es eso, donde en realidad es una combinación entre el research primario, que es la entrevista, y el secundario, que es el desktop research, lo que hacemos asincrónicamente en un libro, en una página web y demás. Y esto que mencionas es una fusión de esos dos. Ahora, relacionado a cómo yo hago research, creo que es la metáfora del iceberg de nuevo. Para mí es el tip of the iceberg. No puedes suplantar el entrevistar a alguna persona en la realidad, y sobre todo también por la credibilidad que da a la hora de mostrar los resultados con el cliente que nos contrata, ¿no? Quizá como el cliente internamente lo puede utilizar como herramienta, pero sigue habiendo un gap tremendo entre nuestros clientes y sus consumidores o usuarios. Y vienen a consultores por eso, porque no hay tiempo para escuchar al usuario. Una AI te puede resumir todo, pero la sensibilidad de escuchar un video de un usuario articulando algún pensamiento o una emoción no lo quita, por ahora. O sea, y aunque lo hiciera la AI, no tiene autenticidad. Hace tiempo me metí bastante en este mundo, como me interesaba como qué opinaba la gente de este tipo de herramientas, y lo que saqué como conclusión es que iba a estar muy bueno para hacer un primer testeo como súper en draft, para ver hacia dónde ir y acotar un poco ese scope, pero nunca para validar ningún tipo de concepto o ninguna decisión definitiva, sino más para ver por dónde va la marea. Sí, quizás lo veo desde la perspectiva del cliente, sea que no tiene presupuesto para hacer un research, o bueno, es una herramienta útil, también riesgosa, porque uno de los principales problemas de la AI, creo que todos lo sabemos, son los sesgos. Y entonces, que los tenemos nosotros también, ¿no? No queda duda de eso. Total. Y volviendo un poco a las emociones que hablamos recién, imagino que el proceso es muy personal de hacer ese research como con personas específicas y ir muy en profundidad. ¿Cómo se hace para obtener insights valiosos que sirvan, no sé, para una empresa a partir de muestras tan pequeñas? Sí. Las muestras, bueno, no sé si pequeñas. Nosotros siempre recomendamos que frente a un segmento que definimos con el cliente a la par, realizamos entre 6 y 9 entrevistas en profundidad. Por lo general puede haber 2 o 3 segmentos, ya que 18 entrevistas más o menos podemos hacer. Lo que pasa es que las técnicas que usamos en las entrevistas son las que van al hueso. Digamos, nosotros pasamos 2 o 3 horas bien hasta el fondo de la persona, y todos sabemos la empatía y demás, pero usamos ciertas herramientas que nos ayudan a deconstruir ciertas fibras del usuario, que después las traducimos porque cómo son importantes para el cliente, digamos. Pero los insights se extraen no de un solo entrevistado, sino con los correlaciona con otros más, ¿no? En ese sample que tenemos de, 18 entrevistas, nuestra forma de trabajar es, más allá de la entrevista, hay un proceso muy riguroso de transcripción que ahí nos ayuda a transcribir. Es un punto a favor para la eficiencia. Pero en la transcripción, en la categorización de esa transcripción, empezamos a ver patrones entre distintas entrevistas, donde empezamos a mirar en profundidad de las emociones y qué disparan esas emociones. Como todo proceso cualitativo, hay mucha subjetividad, ¿no? De interpretación de la data, pero también está la experiencia. Me pasa muy seguido que con los miembros de mi equipo son un poco más juniors. Bueno, hay que tener la paciencia para entrenarlos y no dejarse llevar por el primer, esto es un insight. No,
¿Por qué es un insight? ¿Y por qué es importante para el cliente? O en este contexto, hay una frase que siempre mi jefe me decía, bueno, ¿y so what? ¿No? ¿Y entonces qué? Y si vos seguís preguntando, vas, digamos, por lo menos hacer el ejercicio de realmente validar que es algo interesante o importante. ¿Mm? Nos va a servir para preguntarte la pregunta del millón, que es ¿qué es un insight? ¿Qué es un insight? Es una articulación verbal, escrita o oral de algo inesperado. Esa es la versión purista del research. Ahora le agregás la capa del cliente y le sumás que tiene un valor económico o oportunista para implementar algo en favor del negocio del cliente. Son esos los dos componentes. Lo inesperado, lo de ajá, que te hace decir, no era esto, era más allá de eso. Y el otro es el segmento, es la capa que le ponemos, porque esto te dispara esta posibilidad de oportunidad de innovación o este disparador de ventas o lo que sea. Al fin y al cabo, muchos de los research tienen que tener un impacto comercial en el cliente, ¿no? Bueno, puede quedar ahora el problema, pero en mis casos ha sido mucho eso. Ha habido proyectos que son NGOs, ¿no? O no gubernamentales que también tienen un impacto. Pero al fin y al cabo hay una métrica que tienes que tocar, porque awareness, bueno, queremos aumentar awareness, bueno, es una métrica. Sí, y en una no gubernamental también hay oportunidades, tienen que subsistir, o sea, no Exactamente, por algo existan. Tal cual. Está buenísimo. Y desde ese mundo de las ideas, ya tenemos los insights, hicimos este proceso, ¿cómo pasamos al mundo de lo tangible? Uh-huh. Bueno, nosotros en nuestra experiencia y servicios lo dividimos en dos mundos, ¿no? El mundo de realmente entender esto y el mundo de crear. Y lo digo porque incluso en nuestra propuesta de valor es así. ¿Querés research? Bueno, ¿querés research más? Va, hermano. Nunca, en mi experiencia, pasamos a la tangible sin entender lo intangible. Nunca. Porque además corremos el riesgo de dañar nuestra reputación. Es la forma de ponerlo políticamente correcto. Es decir, primero pasamos cuando hay un entendimiento, esos dos polos que hablábamos al principio, que están generando incertidumbre. Bueno, hay una alineación, digamos, estelar de cliente con nosotros. Milagrosa. Pero bueno, que eso es lo que genera, ¿no? Hay una alineación de planetas después de un proceso de 2 o 3 meses con el cliente de que esto estamos tratando de resolver. Cuando hay ese alineamiento de este es el insight, este es el problema, recién ahí pasamos a lo tangible. Lo digo porque también es muy importante en la forma en que se entrega el research, que no sea detached, que no sea así, acá te entrego un report, anda y léelo. Nuestra forma de entregar research es experiencial. Es decir, nosotros pasamos 6 horas, 8 horas con un cliente en un cuarto, con videos, con journey maps, con todo para inmersarlo en esa realidad. Después de eso, hacemos un proceso de priorización de dónde queremos poner el foco para pasar a lo tangible. Y en lo tangible es donde se genera la magia. Y la magia, en mi experiencia, no es en la solución que estamos planteando, sino en los detalles de cómo esa solución puede ser ejecutada. Porque, no sé, casos de mi experiencia que recuerdo, donde la oportunidad es diseñar una experiencia digital, no es diseñar una app, es esa mini pantalla que diseñamos en el onboarding que hizo el flip al usuario para aumentar la cantidad de, no sé, de inputs o de sign-ins que tuvo. Entonces, creo que en lo tangible uno pierde el foco. Muchos se dejan llevar por lo creativo de la solución como macro, pero lo impactante es cuando un pequeño detalle te transforma la experiencia de blanco a negro, digamos. Sí. Y de alguna manera piensan lo mismo hacia el cliente, ¿no? O sea, teniendo esa experiencia, piensan todo el tiempo en evocarle emociones. Sí, 100%. O sea, nuestra forma de convencer al cliente o de llevarlo al plano donde nosotros queremos llevarlo es arrancar cualquier presentación con un compilado de entrevistas que es arte, porque en realidad cuando lo hacemos es hacer una película de 3-4 minutos, pero de una sutileza que el cliente lo deja ya sensibilizado para el resto de las 4 o 6 horas que están por pasar, ¿no? Es que es increíble porque tiene una razón de ser. Si vos empezás trayéndole bien curado estas películas que nosotros llamamos, que se puede haber varias, que tocan los insights, que tocan las emociones, que tocan los dilemas, después de eso, todo lo demás, estamos ya llegando al final de la presentación del journey y el cliente dice, no, pero ¿te acuerdas lo que dijo el cliente?
y ya está. Y está actuando. Sí. Súper memorable. Súper memorable. Memorable al punto de que cuando pasas a lo tangible, y más allá de lo tangible, cuando pasas al desarrollo de la solución, sigue habiendo ese recuerdo de no, el cliente había hecho eso. Entonces, es tan pregnante ese tipo de entregable que paga más allá del research que hicimos, ¿no? El tiempo que hicimos. Sí. ¿Y cómo se valida que lo que se construye responde a lo que se investigó? Bueno, es una muy buena pregunta porque como consultor siempre y lamentablemente no llegamos a ver el niño nacer, básicamente, ¿no? Nosotros estamos en la gestación, quizás en los primeros meses del embarazo. En la decisión de la En la decisión, exacto, la decisión, quizás, y en los primeros controles. Pero bueno, parte de la propuesta de valor que estoy trayendo ahora es hacer ese acompañamiento para que no se diluyan los insights a la hora del desarrollo del producto. Es lo que en su momento, cuando empezamos hace muchos años, veíamos como el principal gap en la industria es te entregábamos todo esto y después el cliente no sabía qué hacer. Después lo cubrimos con decir, bueno, te entregamos el research y hacemos lo que llamamos nosotros el art of the possible. El arte de lo posible, la solución mágica. Y dije, wow, listo, te entregamos el art of the possible y el cliente hacía un mamarracho. Y entonces ahora estamos en la tercera etapa, es decir, cómo te ayudamos a trabajar el art of the possible al state of the feasible, es decir, al estado de lo factible. Y ahí acompañamos al cliente en sí, esto se tiene que construir y recopilar los user requirements y todo eso, pero no perder de vista los fundamentos y los principios que identificamos en el IS, ¿no? Es muy difícil, ahí es donde se entra mucho en la pelea del tirafloje, porque además empieza a haber muchos actores con los cuales nosotros no intervenimos anteriormente. Producto, tecnología, marketing y demás, ¿no? Equipos que no tuvimos injerencia en la parte de research. Está bueno que lo estén pensando porque creo que es el mínimo común denominador de todas las personas que estamos en consultoría, es eso, cómo hacemos para que esto realmente tenga un impacto, dado que no podemos medir ese impacto porque no estamos ahí en ese momento. Sí, y tú tocaste otro punto importante que es las mediciones de métricas. El research, al final del cabo, y más como consultor, ¿dónde medís tu impacto? Sí. Y después el cliente 3 años después lanzó el producto. Recién ahora hicimos un proyecto hace 2 años y recién ahora está saliendo a la luz y recién nos miden ahora, nos dan las métricas. Y yo en esa aduana tenía que ir a pichar a otros clientes y no tenía métricas para mostrar, digamos, ¿no? ¡Guau! ¡Qué emoción igual verlo salir! Eso, sí, es increíble. Es increíble. Ese es el reward más grande, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas intervienen en estos procesos? Bueno, todo depende mucho de la magnitud del research, pero por lo general un equipo de 4 a 6 personas. En mi caso, en mi metodología, es lo que necesito. Entiendo que para el común denominador del mercado es significa mucho recurso y obviamente eso se traduce a costo, ¿no? Para el cliente. Pero yo lo flipeo, lo doy vuelta. Es decir, por lo general, las investigaciones pueden durar 6 meses y una consultora asigna 2 o 3 recursos. Yo lo flipeo, digo, no, yo te lo hago en 3 meses, pero asigno 6 recursos. Porque para mí lo importante es que el insight o toda la investigación no se diluya en el tiempo. Y cuanto más extendemos, más se diluye. Entonces, yo lo puedo comprimir y entregar algo mucho más efectivo en corto plazo. El insight, todos sabemos, ¿no? Lo que pasa hoy en 6 meses deja de ser relevante. Entonces, jugar con esos tiempos. Total. Bueno, estamos justo tocando el tema de los equipos y el segundo tema que queríamos tocar era sobre el liderazgo. ¿Y cuántas personas tuvo Round Feather? En total eran 50 personas en un momento. Sí. Bueno, sabemos que tuviste ahí un rol de liderazgo. No sé si llegaste a liderar a esas 50, pero seguramente generaste un impacto en varias. ¿Cómo se aprende a liderar tantas personas? Con un gran mentor. Número 1. Eso para mí fue fundamental. Y al margen de que mi mentor era el polo opuesto al mío, ¿no? Pero bueno, en las diferencias nos complementamos. Él siempre decía, hay un ejercicio de personalidades que se llama HBI, que tiene colores, no sé cómo es, como hay 4 cuadrantes. Y él siempre decía, no, porque con Manuel somos los opuestos y por eso no hay... Bueno, sí, yo creo que primero tener un mentor del cual aprender y del cual saber qué no aprender. Porque en mi caso, mi mentor, que lo amaba, era una persona con un gap de edad más grande que el mío, con una cultura diferente y demás, y eso en la congregación de un equipo multicultural internacional
uno notaba matices que no están de acuerdo con los estándares míos, digamos. Y creo que pasa incluso ahora, yo lo veo con mi equipo o dando clases, digamos, ¿no? Entonces hay que saber pararse desde otra perspectiva para entender eso. El mentor, después el liderazgo me parece, o me pasó a mí, yo lo aprendí a los golpes, digamos, ¿no? Siendo el segundo empleado de una consultora y empezar a crecer, y de repente, bueno, tenía 15 personas a cargo, yo estaba la parte de researcher en mi equipo, uno aprende un poquito los golpes. La parte más difícil del liderazgo es la parte de dar feedback negativo. Pero al mismo tiempo la más rewarding, la más gratificante. Y cuento una anécdota pequeña, pero el año pasado un cimbronazo importante en la empresa, la partida del fundador, y bueno, yo como uno de los 3 líderes de la empresa, bueno, empezamos a liderar la empresa. Y yo tenía mucho roce con una persona de mi equipo, mucho roce, que ella reportaba a mí mucho, y era cada viernes que tenía que reunirme con ella, era un dreading de energía mío que me quema la cabeza. Pero al fin y al cabo, cuando yo finalmente me voy de la consultora y ella me pide hacer un one-on-one conmigo, a los llantos, diciéndome, no sabes cómo voy a extrañar que estés vos, porque al margen de las diferencias y las puteadas que hayamos tenido mutuamente, de eso aprendí, digamos, ¿no? De la diferencia. Entonces, lo más fácil del liderazgo es la diversión, el estimular al equipo. Lo más difícil es dar feedback. Y creo que no hay que tener filtro para el feedback. O sea, hay que tener delicadeza, pero no hay que tener filtro, porque también es la forma en que uno aprende. No sé si es old school esto, pero dar feedback con los argumentos, no digo que hay que ser descortés, ¿no? Digo que hay que ser realista y sincero con los argumentos y esperar una respuesta a cambio, digamos. Pero de esos momentos tensos son donde se aprende, el otro aprende también, ¿no? Teníamos una práctica nosotros que la seguimos haciendo, tips and tops. Es decir, al final de cada proyecto, bueno, inmediatamente después del proyecto nos sentamos todos, bueno, cuáles fueron los tops, las mejores cosas del proyecto fueron los tips. Y ahí disparamos para todas direcciones. ¿Y cuál es la clave del buen feedback para vos? Bueno, sí, siempre hay buenas prácticas para eso también, ¿no? Siempre el feedback empieza con lo positivo. Y depende en ese espectro a quién está dando feedback. Si es alguien que le deja mucho feedback, bueno, lo positivo es 10 segundos y pasa a lo negativo. Para mí la clave es tratar de mantenerse objetivo y buscar los argumentos y las pruebas para poder hacerlo. En eso creo que yo no soy tan disciplinado. Entonces, por eso un workaround a eso es que el feedback tiene que ser inmediato. Es decir, yo decía lo del tip and tops, al final bien, pero cuando vos ves que algo no está yendo o una persona necesita un poco de feedback, no dejar pasar. Me pasaba con mi propio jefe, que tenía una reunión con un cliente, terminaba el cliente y me levantaba el teléfono y me llamaba y me decía, che, mira, esto no va así porque esto, por esto y lo otro. Porque ahí es donde también uno queda pregnante el aprendizaje. Total, y creo que es como el hecho de hacerlo recurrente hace que se le saque ese estigma a lo negativo, como al final estamos aprendiendo y el feedback es para aprender. Y creo que el hecho de hacerlo como instantáneo habla de que es un crecimiento y no algo para tirar en cara. Exacto. No, y además el feedback también es de los dos lados, ¿no? Yo también recibo mucho feedback y siempre busco que haga feedback. Y es más, otra práctica que tenía era pedía hacia una encuesta o un survey de anónimo a mi equipo, que me dijeran cómo venía yo o qué veían que mejorara, sin que poner ningún nombre ni nadie, pero eso también entender, ¿no? Lo que pasa es que en una posición de liderazgo hay dos cosas. Uno, el equipo no ve la perspectiva que yo veo como líder frente a otros clientes, stakeholders y demás, pero por otro, al líder también le cuesta cambiar. En la realidad le cuesta cambiar por la posición en la que está. Pero bueno, eso no quita que uno tiene que ser consciente de esas fallas, ¿no? Recién hablabas de la interculturalidad de los equipos. ¿Cómo impacta la interculturalidad a la hora de liderar? ¿Qué cosas tenés en cuenta? ¿Qué cosas dejas pasar? Muchísimo cuenta. Cuenta en más de lo positivo que de lo negativo, ¿no? Parte de siempre el diferenciado de Round Feather, que era la consultora anterior, éramos 50 personas y había 20 nacionalidades.
la receta del éxito para mi jefe. Y yo creo que es verdad, ¿no? Porque cada uno trae sus cuestiones culturales, pero así como trae sus contribuciones culturales, también trae sus mañas culturales, por decir una palabra que sea amigable, ¿no? Y pasa mucho eso, pasa que hay mucho choque cultural. Yo, en el máster en Holanda, me acuerdo que había una materia que era Internationalization, que era justamente esto, ¿no? La mitad del máster era personas de otra cultura y la otra mitad eran holandeses. Y uno aprende a trabajar con otras culturas, que tienen otro ritmo, que tienen otros tonos de voz, que tienen otras percepciones de éxito, ¿no? Gente que son más extrovertidas, más introvertidas, gente que necesita demostrar que, porque no para él, sino para su familia o para sus alrededores. Y eso hay que manejarlo con mucha delicadeza, porque este ejemplo que contaba de esta chica era un poco eso. Era una chica pero metía a fondo y era muy buena, pero tenía esta cuestión de imponer y demostrar, y que está bien, pero en el contexto de otros equipos, ver cómo encajaba, digamos, ¿no? Y otra cosa que era interesantísimo era el idioma, pues si en todo hablamos en inglés, mi jefe siempre decía, la empatía es cuando vos entendés al otro irrespectivamente de su acento, de cómo hable, digamos, ¿no? Y el esfuerzo que uno pone en tratar de entender lo que dice, ese esfuerzo vale la pena, digamos, ¿no? Entonces, yo sigo apostando a esa cuestión de la multiculturalidad. Mi equipo, que somos ahora 6, hay una italiana, una griega, una argentina, yo Buenísimo. apuesto a eso, sí. El otro día hablaba con un amigo y yo le decía como, bueno, la gente en Austria versus la gente en Barcelona, como que es distinta la manera de sociabilizar y quizás a mí me costaba más cuando vivía en Austria conocer austríacos y llevar bien que con catalanes en Barcelona. Y él me decía, bueno, es que en realidad lo que vos tenés que pensar es que no es más difícil hablar con uno o con el otro, es que vos estás Acercándote. vos te estás acercando a esas dos culturas de la misma manera y tenés que acercarte a cada cultura de una manera distinta. Mi esposa es austríaca. Toma. No. Mi esposa es austríaca y se argentinizó porque vino a vivir argentino. Cómate. Y yo le comparto, pero tiene acento porteño. Yo soy cordobés, imagínate. Entonces, pero sí lo noto. Pero no es ni siquiera una cuestión únicamente austríaca. Me pasaba en Holanda. Los holandeses no sabrían con nosotros. Esa es la percepción que uno tiene. Pero está bueno el comentario que decís, es cambiar la perspectiva, es decir, poner la perspectiva del otro, ¿no? En ciudades como esta, yo me mudé a Nueva York hace 2 años, es distinto porque estamos todos en la misma casi, digamos, ¿no? Incluso No hay nadie acá. y si les hubiera, ya, digamos, sí, es el 1%. Sí, entonces, sí. Y volviendo un poco al tema anterior sobre las emociones, ¿cuál es tu perspectiva del liderazgo desde las emociones o se puede liderar desde Sí. las emociones? Sí, se debe, para mí, no sé si se puede, porque sí, porque es el mejor recuerdo que vamos a tener como líderes y como equipo también, qué emociones impregnamos en una persona. Yo creo que eso es lo más importante. No hay mayor satisfacción, o yo no veía mayor satisfacción de cuando terminaban estas presentaciones de 6 horas y ver al equipo completamente relajado y sonriente y demás. Pero también sobre todo liderar en los momentos inesperados, es decir, cuando hay una tragedia, por así decirlo, o cuando hay un drawback o una circunstancia muy ¿Desmotivate? desmotivante o desventajosa para un miembro del equipo. Mi jefe en esas cosas ha sido un tipo que, nada, no sé, yo tuve un percance, despreocúpate, digamos, hacer lo que tengas que hacer, después volver, lo que sea. ¿Y cómo es ese balance entre liderar desde las emociones, pero la objetividad que decías antes a la hora de dar feedback o tener esas conversaciones? Es buena pregunta, un dilema. Como diríamos, un dilema es un dilema emocional. Mi jefe decía siempre, don't get emotional, no te pones emocional. Es dificilísimo y es agotador. No desde el punto de vista despectivo, es agotador mental y productivo al mismo tiempo el tener que buscar en la cabeza la forma y las palabras y la manera de dar feedback emocional, pero objetivo. Nada, y uno comete un montón de errores. Me pasa a mí personalmente, pues yo soy bastante extrovertido y vociferante, entonces a veces salen palabras antes de lo que debería pensarlas.
Entonces hay que enfriar mucho la cabeza. Me pasa en la vida personal. Cuando yo tengo discusiones con mi esposa, prefiero decir, ella ya me conoce. No hablemos por un par de horitas hasta que me enfríe la cabeza y después vemos cómo lo arreglamos. Y siempre se arregla. Entonces... Recién estábamos en una conferencia mirando una charla y básicamente la charla era sobre cómo evitar conflictos, o no sé si era evitar o cómo navegar los conflictos cuando estás en un proyecto. Y justo lo que decían era, no sé si evitar las emociones o reducir el volumen de las emociones porque generan muchos más conflictos que beneficios en los procesos. ¿Cómo se lidia con eso? O sea, las emociones traen eso que es como el fuego que puede irse para el otro lado, ¿ven? Bueno, pero yo creo que tiene que haber momentos de desbocarse, ¿verdad? De desbocarse. Quizás es una práctica que se podría implementar. Es decir, bueno, estamos en el safe zone, hay que sacar lo que se tiene adentro, independientemente de a quién le pegue, digamos, ¿no? Quizás se puede. Pero lo importante no es no solamente eso, es volver a la tierra, a la zona de confort o la zona, absorber eso, vociferarlo, sacárselo, pero después volver a un common ground para todos los involucrados, ¿no? No podemos, o sea, no creo que esté bien mitigar las emociones no, yo no veo eso. Creo que hay que darle espacio con una contención y una moderación acorde. Sí. Es muy raro que se le dé ese espacio en muchos espacios laborales y después uno termina súper mal porque te los callas en el trabajo y te vas a tu casa todo angustiado y no sabes por qué, porque no lo pudiste expresar. Si tuviésemos como esta lógica, pues cultura Totalmente. de hablar, de expresarnos y creo que hay mucho de no, porque si te catalogan como el sensible, entonces, no sé. Por eso es tan importante un buen líder y un buen mentor, por el que te dé ese espacio, digamos, ¿no? Y la verdad que yo tengo poca experiencia laboral que no sea la que yo viví durante 10 años y 15 años anterior, pero yo no he estado en grandes corporaciones ni en empresas de mediana, entonces no hablo sin hablar, pero sé de casos de que el clima es tóxico o de que hay mucha competitividad y para mí no, estamos todos en el mismo barco, digamos, ¿no? Entonces, sí. Si hay una catalogización o una labeling, un etiquetado, si hay un etiquetado de una persona, que sea abierto. A mí no me importa que me den un apodo por cómo yo soy. Y si es más, incluso gracioso, mejor. Hay que reírse de las propias debilidades, supongo. Sí. Sí. Bueno, y una última pregunta antes de pasar al ping-pong. Hablaste de la motivación o de cómo esos puntos bajos en los equipos. ¿Cómo haces para motivar un equipo, por ejemplo, cuando un proyecto es frustrante o cuando un proyecto es aburrido? Pasa también que hay proyectos que son aburridos, pero hay que hacerlos. ¿Cómo se hace? Salir de la norma, básicamente. Sí, romper un poco el molde. Por suerte creo que un proyecto no es el tópico del proyecto no es aburrido, es quien lo maneja el proyecto que lo hace aburrido. Para mí yo disfruto de hacer proyectos, por más que sea el tema más aburrido que haya. No he hecho proyectos sobre impuestos, pero seguro que debe ser difícil y van a estar. Pero yo digo, salir del molde, hacer actividades que rompen un poco la dinámica de cada día, y también dar otra cuestión muy importante del liderazgo, perdón, que lo ato con lo anterior, pero darle espacios a las personas para crear y para trabajar. El micromanaging es otro problema grande del liderazgo. Entonces hay que tener confianza y en todo caso hacer un shadowing de la persona, pero darle libertad. Una cosa que siempre hago y hacíamos es: vos empezás a trabajar mañana, Jules, y mañana tenemos un cliente, una presentación, vos vas a estar presentando, Jules. A mí no me importa cuántos días tenga la empresa, porque es parte de darte el espacio, de sentirte parte de un grupo, de que tenés respaldo atrás. Entonces todos presentan, el más junior o el más senior. Volviendo a la pregunta de cómo levantar el ánimo, sí, cambiando el ánimo, rompiendo los moldes. Y otra cosa es que me pasa mucho en los últimos meses es pasar a la presencialidad.
Es decir, porque mi equipo es todo en virtual y trabajamos todo el día virtual y yo extraño un poco el conectar con las personas, el conectar cara a cara. Entonces, parte de los proyectos, cuando hacemos proyectos que va aumentando el entusiasmo hacia el final, es que sabemos que al final todos nos unimos en un lugar físico y vamos a presentar, y eso genera una emoción en el equipo, decir, che, voy a estar hablando de Holanda, de Argentina, de Nueva York, y nos encontramos ahí 2 días antes y empezamos a imprimir los journey maps y eso genera una adrenalina increíble, increíble. Qué divertido. Quizás me quedó una pregunta dando vueltas desde que empezó este podcast, que es si no es ambicioso diseñar para la felicidad. No sé si es ambicioso, pero tendría que ser utópico. Entonces, siempre recuerdo la metáfora de Galeano, de que es la utopía, ¿no? No sé si la recuerdas, la del horizonte, ¿no? Entonces vos te vas acercando a la línea de horizonte y no, cada vez está más lejos. Y para eso sirve la utopía, para ir viendo eso. Entonces, en todo caso, no sé si es ambicioso, sino es utópico porque genera esa búsqueda constante. Ahora, hay que distinguir entre la felicidad y el bienestar sustentable. Entonces, eso parte un poco más académico, pero la felicidad es efímera. La felicidad recién te reíste y te duró 5 segundos. Pero el bienestar sustentable es mucho más a largo plazo. Entonces, y no es acumulativo de momentos de felicidad. Entonces, hay que buscar un balance entre las dos cosas. Me acuerdo, hace unos años, hace ya 10 años, había una muestra de Stefan Segemeister en Austria. Él es austríaco, pero vive acá en Nueva York, que se llamaba, Happiness o algo así. Y estábamos con mi esposa y unas amigas, y había que rankear, del 0 al 10, ¿cómo te sentías? Yo en ese momento estaba pasándola genial, estaba con en ese momento mi novia, y me veía bien en el trabajo y todo, y pongo un 7, un 8, y una de las amigas que había puesto un 10 me dice, ¿por qué tienes todo? Porque si pongo un 10, ¿qué me hago? Quedé para después. Pero viniendo a dejar un poco de espacio para seguir buscando eso. Sí, es un poco de recorrido. Out of the record lo tenemos medio cancelado a Sackmeister porque parece que lo han acusado de... ¿Ah, sí? De acoso. Acoso. Sí. Bueno. Ahí con pruebas cercanas, así. Mira, no sabía nada de eso. Sí, no, nosotros tampoco. De hecho, fuimos a una conferencia en Trimarchi en Mar del Plata. Y yo lo tenía ahí y después sí, justo nos contó una amiga como que en otra conferencia hubo como una situación. Sí. Bueno, el tipo o sea, es un grande, pero se le nota que es un tipo... Dar la hora del arte. Claro. Bueno, vamos con el ping pong para cerrar. ¿Cómo es esto ping pong? O sea... Un par de preguntas, no muchas. Hago eso. Sí. ¿Qué es a lo más random que aplicaste esta metodología? Una línea de montaje de una empresa automotriz. Me da mucha intriga. Sí, o era una empresa que daba servicios, Rockwell se llama, que hacía herramental para industrias grandes. Ahí siempre hacemos el mismo chiste. Cuando viene un cliente de ese índole y te pregunta, bueno, pero ustedes diseñan para las emociones. Acá somos todos ingenieros. Te puedo asegurar que le saco emociones a un ingeniero. Puedo asegurar. ¿Algún libro que recomiendes? Creo que se llama Humanity versus Technology, me parece que es. Después te lo paso escrito quién es. Es chiquito, pero es de un tipo, creo que es un alemán corto, pero que cuenta las 10 dicotomías que hay con esto de la tecnología y demás. ¿Qué te hubiese gustado ser en otra vida? Tenista. ¿Por qué? Porque sí, me gustó el tenis. Igual, sí, y siempre lo dicen los comentaristas, el tenis es un deporte frustrante, porque uno la pasa más mal que bien. Creo Sean muy pocos. Muy poco, ¿no? Y aún aunque lleguen es frustrante. Tenés un mal día y la pasás muy mal. Y bueno, creo que, de vuelta, no todo es color de rosas. ¿Cuál es tu emoción favorita? O la que trato de evitar en todo caso. Porque de las emociones uno piensa que la tristeza son las emociones más fuertes. Y no. En la valencia de emociones las dos más fuertes son shame and regret, que es vergüenza y arrepentimiento. Entonces, lo que trato de hacer es evitar el arrepentimiento, porque eso es muy lingering, te queda mucho tiempo y no te lo puedes sacar. Entonces, trato de evitar ese tipo de emociones. Además es súper contrafáctico. Sí,
Y digamos, arrepentimiento de poder repetir tantas cosas. ¿Y qué sentido tiene si ya no lo hiciste? Te vas a quedar comiendo si la seguís. ¿Sí? ¿Tenés alguna frase de cabecera? Vos sabés que hago un ejercicio todas las semanas donde voy anotando frases que me gustan y las trato de memorizar. Las puedo repetir de memoria, pero no sé saber cuál quiero decir ahora. Hay dos te puedo decir. Una que la vi en una película y la anoté. A ship in harbor is safe, but that's not what ships are built for. Es decir, los barcos están diseñados, los barcos anclados o en ¿El puerto? En el puerto están seguros, pero no se construyeron barcos para eso. Y la segunda, que es de Picasso, every act of creation starts with an act of destruction. O sea, cada acto de creación empieza con un acto de destrucción, básicamente. Muy buena. Después te paso todas las que tengo ahí. Dale. Bueno, gracias, Manu. A ustedes ha sido un placer. Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en @ladiseñería para no perderte las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses.